Bueno, vamos a resolver ahora nuestro examen, el segundo parcial de electrónica 1, el tema de BJ-test. Vamos a mirar los problemas. Se nota de que aquí nos están diciendo que X es el último dígito de tu código estudiantil, lo que hace en general los problemas pues diferentes para diferentes estudiantes. Así que tengamos eso en cuenta, pero para ti pues los datos son simplemente numéricos, ¿ya? Primer problema, C a veces C igual 5 más X voltios, esta cantidad que está acá, beta me dan 50 para este circuito, use voltaje base emisor 0.7, desprecie el efecto Early. Me piden hallar el valor de R, no lo dan, hallarlo, para lograr una corriente que aquí en el colector de este transistor PNP sea 4.3 más X miliamperio. O sea, como verás, son valores numéricos, tienes que calcularlo para tu caso. Así que vamos a resolverlo. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos resulta esto. Si yo quiero hallar el valor de R, lo que debo hallar primero es, debo hallar la tensión que hay aquí y la corriente que se mueve por este resistor. Entonces, en primer lugar, conozco que la corriente de colector vale algún número que me están dando aquí. O sea, es un dato conocido. Por tanto, la corriente de emisor, ¿cuánto es? Ahí debo recordar a qué es igual la corriente de emisor en un transistor con respecto a la corriente de colector. Es igual a I de colector entre alfa. En este caso, beta me están dando que vale 50. Así que el alfa, que se define beta sobre beta más 1, vale 50 entre 51. Eso es un número aproximado a 0.98. Entonces, lo que circula por aquí es la corriente de colector entre alfa. Es decir, aquí está circulando IO sobre alfa. Ese es el valor. ¿Cuál es esta tensión? Bueno, tengo que restar la tensión que hay en este nodo y la que hay en el nodo emisor. La que está arriba es BCC, que es un dato que me dan. Y la que está abajo es la tensión del emisor. ¿Y cuánto vale la tensión del emisor? Bueno, hay que averiguarlo así. La de la base vale 0 y el emisor está 0.7 más arriba. Así que la tensión del emisor vale 0.7. Es decir, que nuestra resistencia es el cociente del valor de tensión en ella, que sería BCC menos la tensión en el emisor, que vale 0.7, entre la corriente que está circulando por ella, que vale en ese caso IO sobre alfa. Estos ya son valores numéricos que tú puedes hallar, particulares, y el resultado de esto es sencillamente, cuando tú evalúas esto, te tiene que dar R igual a 980 ohmios en todos los casos, o con todos los dígitos. Para X, cualquier dígito, el resultado que te va a dar es 980 ohmios. Lo puedes comprobar entonces en tu caso. Esta debe ser la respuesta que debes lograr. Es un problema muy sencillo, realmente. El segundo problema dice así. Se tiene un circuito ya más grande. Míralo aquí, entrada, polarización por este lado, tenemos un resistor aquí, un capacitor, muy bien. Dice, hay el valor de la resistencia de entrada Rin del amplificador. Rin es algo que se hace en el cálculo de pequeña señal, así que me tendré que hacer el modelo de pequeña señal aquí, pero significa que necesitaré algunos parámetros de pequeña señal como GM, como RE, no sé en este momento, pero debo buscarlos. Eso me lo tiene que dar algún cálculo en DC. Vamos a ver qué datos me dan. Me dan beta, me dan BCC1, este de acá arriba, 15 voltios. Me dan R1, 16K. Me dan RC1, aquí está, perdón, RC, 1K. Me dan RE1, 1000 entre 1 más X ohmio. Esto es un valor en concreto, si lo miro aquí. 1000 entre 1 más X. RE2 es otro valor así, 1000 entre 10 menos X ohmio, algo me tiene que dar aquí. R signal, RL, y me dicen además BCC2 es tal que causa que la corriente de emisor en DC sea 5 miliamperios. O sea, me están hablando de la corriente que está en el emisor en este circuito, y al decirme eso me están ayudando tremendamente, porque me están diciendo cómo es el cálculo en DC. O sea, el resultado es eso. O sea que en DC me están diciendo esta corriente y prácticamente me están diciendo la corriente de colector, la corriente de base, porque al decirme una yo puedo hallar las otras inmediatamente y las tensiones y todo. Bueno, me dicen que utilice voltaje base emisor 0.7 y desprecie el efecto Early.
No me dicen más nada, simplemente me dicen pase a buscar la resistencia de entrada del amplificador. Entonces DC está superado y resulta en que IE da 5 miliamperios. Entonces vamos a hacer pequeña señal y hallar la resistencia esta que está acá, en donde básicamente nos preguntamos, bueno, generalmente denotamos la tensión de entrada VI aquí en el amplificador, y esta es la corriente de entrada al amplificador, corriente de entrada. Entonces en pequeña señal, visto desde aquí, este capacitor es un cortocircuito, también este lo es, también este lo es. Entonces vamos a hacer esa equivalente de pequeña señal, pero no voy a incluir a la entrada, ni incluir, bueno, no incluiré la entrada sencillamente porque me interesa resistencia de entrada. Eso es lo que me interesa. Entonces solamente me concentraré en eso. Entonces para eso voy a empezar desde la entrada de esta bolita que está aquí. Vamos por aquí, vamos por el capacitor. Después viene R1 hasta en AC, esto es tierra. También esto es tierra. Este es tierra también. Entonces R1 va conectado en esta línea hasta tierra, hacia arriba. Voy a pintarla sencillamente hacia abajo. Ya, hacia abajo. Y va hasta tierra. Muy bien. Ahora continúo con la base del transistor. Y aquí el modelo que me conviene es, si notas, aquí hay resistencia de emisor, aquí hay otra resistencia de emisor y esto va hasta tierra. O sea que estos dos resistencias de emisores lucen en paralelo realmente. Por lo cual, teniendo una resistencia en el emisor, es apropiado el modelo T. El modelo T coloca un resistor aquí, una fuente dependiente acá, y eso es lo que voy a hacer justamente acá. Voy a irme aquí, estoy en la base, y ahora en la base, bajo por acá, tengo mi resistencia RE, ahí está, y después viene otra resistencia, inicialmente esta que se llama RE1, y otra que está aquí también, voy a ponerla aquí, no, aquí abajo voy a ponerla así para que sea cómodo para el dibujo. Esta es RE2. Si lo notas, las dos resistencias están en paralelo. Además voy a completar el modelo del transistor. Empecé aquí, aquí está la base, o sea, a partir de aquí, por ejemplo, esta es base. Aquí está el emisor, el colector está por acá arriba. Entonces voy a completarlo con la fuente controlada. Va acá, voy a nombrar esto que está aquí. Esta es la corriente de emisor, este alfa B es la corriente de emisor, y aquí está el colector que estoy acá arriba. El colector, tengo resistencia de colector hasta tierra, o sea, aquí viene resistencia de colector a tierra y también RL hasta tierra. Eso sucede aquí, pero eso no lo voy a detallar porque me interesa nada más la parte de la entrada, la parte que está acá. De hecho, ahora se voy a completar mi dibujo. Voy a poner aquí el tierra y aquí está mi entrada está aquí, más, menos, VI es la parte que está aquí, ¿ya? Y coloco mi resistencia hasta cuánto vale, esta es R1, y de pronto para ayudarme visualmente a decir que es que aquí está el otro terminal de la entrada. Uno se pregunta a veces dónde está el otro terminal, es este que está aquí, que conecta aquí, que conecta aquí, que conecta aquí, o sea, es este el lugar, el puerto de entrada que uno observa. De aquí para acá se está preguntando cuál es la resistencia de entrada, y esa resistencia de entrada la podemos resolver de esta manera. Esta resistencia de entrada es evidente que es este resistor en paralelo con lo que se ve en la siguiente parte. O sea, de aquí adelante, o sea, voy a ponerlo por ejemplo, de aquí para acá podemos pensar en que hay otra componente llamada resistencia de entrada, llamémoslo resistencia de entrada hacia la base, porque esto ya es propiamente en la base del transistor, ya no incluye esto. Entonces, mira cuánto da RIN. RIN da R1 en paralelo con esa otra resistencia que está aquí. O sea, porque a partir de aquí, si miras la caja de aquí a la derecha, todo esto es equivalente a un único resistor llamado RIB. Si lo supieras, lo harías paralelo con R1 y ese fuera el resistor que se vería desde aquí, de RIN. Así que lo que hay que averiguar ahora es esta es la parte, digamos, más pesada que hay que averiguar, porque hemos empujado hacia adelante la tarea de buscar esto. Simplemente dijimos esto, ahora tenemos que hallar qué es esto. Si lo miras bien, aquí aparece VI, el mismo VI. ¿Lo notas? El mismo, está de aquí de este lado. Y nos interesa ahora decir, bueno, y esta corriente que fluye aquí, ¿cuánto es?
Esa es la corriente de base del transistor. Si estás mirando la corriente de emisor, la corriente de base es la de emisor entre beta más 1. O sea, lo que fluye aquí es, por ejemplo, la corriente es la de emisor entre beta más 1. Esa es la corriente de base en este transistor. Ahora, esta resistencia que se ve aquí es el cociente, o se define como el cociente entre el voltaje que le apliques a la entrada, o sea, en estos terminales, entre la corriente que entra a toda la caja que está aquí a la derecha, a toda esta caja, y esa corriente que entra es la corriente de base. O sea, aquí tengo que dividir entre la corriente de base, es decir, es VI entre, la corriente de base es la misma que corriente de emisor sobre beta más 1. Así, tal cual. ¿Ya? Eso es lo que tengo que buscar, este cociente que está aquí, una relación entre VI y esta corriente de emisor que está acá. Así que, bueno, ¿cómo lo puedo encontrar? O sea, lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, RIB, ¿a qué será igual? O a esta relación. Vamos a buscar esta relación que está aquí, VI, en función de lo que tú observas acá. Es muy sencillo. Mira que VI tiene el más aquí y el menos acá abajo en tierra. Así que este voltaje no es más que esta corriente multiplicando a esta resistencia. Y esa resistencia es la suma de RE minúscula en serie con este paralelo. Entonces míralo bien lo que voy a hacer. VI es igual a IE, que multiplica a esta resistencia que está aquí, que es simplemente RE en serie con el paralelo RE1 y RE2. No es más, ese es el valor que debo. Ya. Ahora, si puedes observar esto que está acá, fíjate bien, básicamente quiero VI entre IB, ¿sí? Así que de pronto hasta ni es necesario decir esto, lo puedo hacer en un paso más suave, ya lo puedo hacer un paso más suave. Aquí estoy relacionando esto, pero esto es igual a, ahora no escribamos IE, escribamos simplemente IB. Pero ¿cómo puedo yo relacionar IE con I de base? La corriente de base es la misma corriente de emisor sobre beta más 1. O bien uno puede decir la corriente de emisor es la corriente de base por beta más 1. Esa es la otra relación que me sirve. Y lo voy a meter aquí, justamente voy a meterlo de este lado. Voy a decir que VI es igual a corriente de base por beta más 1, eso es lo que es mismo corriente de emisor, por RE más esto que observas aquí. Y ya estoy listo, porque el cociente de VI entre IB, ese cociente es esta RIB que tú ves acá. Entonces mira que resultó sencillo. VI sobre la corriente de base, o sea, esta tensión entre la corriente que entra al bloque aquí, es lo que me da la resistencia esa. Es como la resistencia de Thevenin, es el concepto, es el mismo concepto. Y dio beta más 1 por esto que está aquí. Sencillamente. Y para ti cada uno de estos elementos tiene un valor, así que simplemente lo calculas. Se nos está pidiendo entonces Rin y la respuesta final es R1 en paralelo con RIB. ¿Pero qué es RIB? RIB es beta más 1 por RE en serie con el paralelo de RE1 y RE2. Que eso para ti son unos números muy concretos y si lo evalúas, eso está dando una cantidad que para todos los valores, de hecho si lo calculas, vamos a ver qué sería aquí el beta es 100, perfecto. ¿Qué más necesitamos? RE. RE no lo tenemos explícitamente. Entonces vamos a buscar RE. RE sale aquí. RE se necesita, pero con este dato. IE, que es la corriente de DC que hay ahí. RE se define como VT entre IE. VT es una constante, voltaje térmico, 25 milivoltios. Y la corriente me dicen que está en 5 miliamperios, la del emisor. Entonces toda 25 entre 5, 5, mili con mili se va, voltio entre amperio da ohmio, toda 5 ohmios. Y ese es el dato que me hacía falta. Entonces ya yo sé que esto vale 5, 101, esto vale R1, vale 16K, si no estoy mal. 16K, aquí está.
O sea, todos son números que puedas hallar. Los tenemos absolutamente todos. Es decir, tienes este número, tienes este número, tienes este número y tienes este número. Porque los dos valores tú los tienes. Entonces eso da aproximadamente 6 kilo ohmios. Si lo verificas para tu dígito, podrás notar que te da 6 kilo ohmios. Si le verificas para otros dígitos, vas a notar que da aproximadamente 6 kilo ohmios en todos los casos. Entonces fíjate, era muy sencillo también buscar esta respuesta. Simplemente era tener un poco de atención de lo que sucede acá, pero eso es similar al ejercicio de emisor común con resistencia en el emisor. Ese es el mismo ejercicio y se halla de la misma manera. Así que lo hemos trabajado también en clase inclusive. Muy bien. Siguiente problema. Nos dan un circuito. Aquí está. Y nos dicen que hallemos el valor de la ganancia salida con respecto a la entrada que está de este lado por el emisor. Ya, nos dicen la ganancia. Nos dan los datos. Nos dicen beta 100. La corriente que está aquí polarizante nos las están dando. También nos dan R1. Nos dan RL en función del dígito. R signal en función del dígito. Y bueno, voltaje base emisor, etcétera. Punto 7. Despreciamos el efecto Early. Y dice, suponiendo que ya se hizo el análisis en DC. Ajá. Se tiene que RE vale 25 ohmios. Muy bien. Ya me están diciendo el análisis en DC, al menos uno de los datos. Eso es suficiente para análisis en DC. Ok, ya se hizo y me dice, pase el análisis en AC, ahí es la ganancia. Entonces lo que voy a hacer es a tomar el circuito y para hallar su ganancia tengo que hacer el equivalente en AC, el dibujito equivalente. Para eso debo saber que capacitores se hacen cortocircuitos y las fuentes de corriente se abren. Y aquí me va a quedar mi circuito. Como ves, la base quedó a tierra. Y cuando la base está a tierra, el modelo más sencillo de utilizar es el modelo que incluye la resistencia de emisor, así. Y que va bajando por allí la corriente de emisor. Y acá arriba tenemos la fuente controlada hacia abajo, alfa veces Y. Ahí está. Eso es. Entonces ya lo reemplacé. Simplemente voy a hacer un dibujo un poco más claro, un poco más claro para mí, más sencillo de hecho. V signal es esta. R signal, cuyos valores están dados en los datos, ya son conocidos para mí. Ahora vamos a ver, estoy aquí en este punto, justamente voy a entrar en el emisor. En el emisor recorro hacia arriba, paso por RE y llego hasta tierra. Entonces del emisor recorro, paso por RE y llego hasta tierra. En esa caminata me encuentro de frente con la flecha de IE hasta tierra. O sea, la flecha viene de tierra hacia el emisor. Entonces estoy acá, este es el emisor, este es el emisor. Entonces de tierra hacia el emisor viene IE. Esa es la dirección que tiene aquí. Ahora mira que en la tierra que está acá, que es la base, también llega esta fuente controlada. Cae en tierra y viene del colector. El colector está de este lado. Entonces aquí la fuente controlada cae desde el colector hasta tierra en valor alfa veces Y, y este es el colector. La base está aquí en tierra. Y en ese colector está pegado R1 hasta tierra, míralo. Entonces desde el colector va R1 hasta tierra. Y va a través del capacitor RL hasta tierra. Desde el colector RL hasta tierra. Desde el colector aquí hasta tierra. RL, que es otro valor dado para mí, conocido. Aquí ponemos a VO. Y me dicen, ahí es la ganancia entre VO y V signal. Pues, me acuerdo, VO tiene el más aquí y el menos aquí. ¿Cómo hallamos este valor de tensión aquí? Sencillamente R1 y RL en paralelo. Y a esa resistencia la multiplicamos por la corriente que se mueve así y que pasa por ese paralelo y forma esta tensión. Esa es la ley de Ohm. Entonces sencillamente afirmamos que VO es igual a esas resistencias en paralelo R1 producto RL, paralelo RL producto con la corriente que va en esta dirección que está aquí, que es menos alfa veces IE. Ahora podemos preguntarnos qué es IE. Bueno, IE está relacionado con V signal de una manera muy simple. Si notas, V signal y estas dos resistencias me forman o me definen una corriente, esta corriente que va por aquí. En esa dirección, míralo bien. V signal entre la suma de las dos resistencias es esta corriente. Pero esa corriente
es opuesta a IE. O sea, es la misma, ¿ya? Pero está opuesta en dirección. Así que IE es menos eso, B signal sobre la suma de esas dos resistencias, R signal más RE. Y ya estoy prácticamente listo. Si lo ves, estamos ya ahí, hemos llegado. VO es igual a el alfa, voy a colocarlo adelante. Ahora voy a colocar R1 paralelo, RL, y voy a escribir ahora IE. Y hay un menos que me hace falta, pero el menos que aquí va, cuando escriba IE, como también tiene un menos, se cancela con ese otro y me da positivo. Ahora voy a escribir el resto de IE, que es esto, B signal entre estas cosas. Voy a colocar ese denominador aquí por pura comodidad, R signal más RE, y aquí multiplico B signal. A esta cantidad que está aquí, esta es la ganancia que se da en voltio sobre voltio. Ahora, esto simplemente debo calcularlo. En mi caso, beta vale 100. Si beta vale 100, entonces alfa vale aproximadamente 0.99. Entonces ahora es 0.99 por R1. R1 es un dato conocido, aquí está. Paralelo con RL. RL también es un dato conocido, está entre las cosas. Entre R signal más RE. R signal está aquí, dato conocido en ohmios, fíjate. Y RE 25 ohmios. Eso se mete aquí y ya obtienes ese valor. Si se hace eso para cada uno de los dígitos, entonces vamos a resultar con algo como lo siguiente, así. Para cada uno de los dígitos, este es el resultado que obtienes. Entonces te los dejo ahí porque ahí sí toca sentarse y calcular. Cada uno es una posibilidad diferente. Entonces, cuando metes esos daticos, te da esto para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Revisa cuál es el tuyo, esa es la respuesta que te debe dar. Y con eso terminamos el problema. Es también muy simple, no hay nada raro en este problema. Entonces, ya, esas son las diferentes respuestas que te dan. Vamos entonces al último problema. Tenemos un diagrama con dos transistores, dos fuentes de corrientes polarizantes. ¿Qué me dice? En el circuito mostrado, beta del transistor 1 vale algo en función del dígito, beta del transistor 2 vale algo en función del dígito, y 1 vale 20 microamperios, donde está, esta vale 20 microamperios, muy bien. E I2 vale 1 miliamperio, o sea que esta fuente de corriente vale 1 miliamperio. Muy bien. Me dicen BCC, vale 10 voltios, perfecto. ¿Qué otra cosa me están dando conocido aquí? R1 vale algo en megaohmios, depende del dígito. R2 también depende del dígito. Y me dicen que utilice el voltaje base emisor 0.7 y desprecie el efecto Early para que se simplifique un poco todo este proceso. Excelente, muy bien. Entonces me dice, haga un análisis en DC para hallar el valor del voltaje en la base 1. Bien. Esa es la meta. La meta es buscar el voltaje aquí. Pero necesito análisis en DC. Significa prácticamente debo encontrar todo. Entonces, ¿qué conozco y qué puedo hallar? Lo primero que voy a hacer es colocar todo lo conocido. Esta corriente de emisor, por ejemplo, es conocida. Esta corriente de emisor todavía no, porque esta corriente de emisor está compuesta de dos valores. Del que está bajando por aquí y uno, pero también de lo que está fluyendo para este lado. Entonces vamos a ir completando con lo que tenemos conocido. Estamos en DC, este capacitor no está operando, tampoco este que está aquí. Estamos únicamente dentro de este circuito. Entonces si aquí baja 1 miliamperio, yo puedo hallar, esa es la corriente que está bajando por aquí, esa es la corriente de emisor del Q2. Yo puedo hallar perfectamente la corriente de colector y la corriente de base. Me interesa la corriente de base porque es la que me hace progresar hacia acá, hacia este lado. Entonces la corriente de base 2, ¿cuánto es? Esta que está aquí, la corriente de base 2, puedo enseguida estimarla aquí, es la corriente del emisor 2 entre beta 2 más 1. Y la corriente del emisor 2 es conocida para mí, esa corriente me está dando 1 miliamperio y beta 2 es un número conocido para mí también. ¿Ya? Depende del dígito, pero es un número conocido, es decir, IB2 es una cantidad conocida, para mí es un número. Ahora, con IB2
y el I1 que está abajo, bajando por aquí, este que está acá, 20 microamperios. Al sumarlos obtengo la corriente del emisor 1, esa que está aquí, es la suma de ambas. Entonces ahí también sale la corriente del emisor 1 como, pues en este caso sería IB2 más la fuente I1. La fuente I1 es conocida, 20 microamperios, IB2 es conocida también, o sea que I1 es conocida y ahora la puedes también calcular, hallar en este caso. Eso depende también de tu dígito, eso sí varía para cada uno. Pero ahora puedo buscar la corriente que va por aquí, la corriente que llamaremos IB1. IB1 es la corriente del emisor 1, que es algún valor conocido, entre beta 1 más 1. Pero beta 1 también es conocida, es un número para ti, más 1, entonces lo puedes hallar. Es decir, que esta cantidad también para ti es conocida, todo en ello es conocido. Entonces, de hecho, la corriente IB1 es un número concreto para ti, un número concreto. Ahora tenemos que buscar el voltaje aquí. Como vemos, no tengo el voltaje en el emisor como para ir escalando de punto 7 en punto 7, no lo tengo. Así que hay que buscarlo. O sea que hay varias formas de enfrentar el problema. Una de ellas es tomar esta columna y expresarla como Thevenin. Entonces, al tomar y expresarla como Thevenin, lo que estamos haciendo es hacer este equivalente. Thevenin es una fuente en serie con resistencia, una fuente de Thevenin. Y esa fuente de Thevenin se le suele llamar aquí ese voltaje BB. Y ese voltaje surge si tomamos todo este pedazo y partimos el circuito aquí. Es el voltaje del circuito abierto que se encuentra aquí con respecto a tierra, es decir, sin el transistor. Y ese voltaje es sencillo, es un divisor de tensión. Es un divisor que dice esto es igual a VCC por R2 sobre R1 más R2. Es todo. Y VCC es conocido para nosotros, vale 10 voltios. ¿Ya? Y me quedó un poquito feo. Así, 10 voltios por R2, que es un número en megaohmios. Por lo bueno aquí se ve en megaohmios, R1 también. Entonces ahí podemos calcular este valor. Eso nos resulta en algún valorcito que podemos establecer. Ahora la resistencia que va aquí, ¿cuál es? La resistencia que va aquí es el paralelo de R1 con R2, porque cuando hacemos resistencia de Thevenin vista desde terminal con respecto a tierra, esto se nos hace así, 0. Entonces por esa razón, cuando hacemos ese análisis de Thevenin, nos queda R1 en paralelo con R2. Entonces aquí queda R1 paralelo con R2. El valor que dé, seguramente en megaohmios también. Aquí es donde pegamos el transistor. Aquí es donde continuamos nuestra historia, pero ya el transistor Q1 nos ha informado cuál es la corriente que va por aquí. Es la corriente de base 1, que es un número conocido. Así que el voltaje que está aquí es el voltaje de base, justo ese que está aquí. Y ese voltaje de base está más abajo que el voltaje que tenemos acá arriba. De hecho, ¿cómo lo vamos a hallar? Acá arriba menos la caída esta. O sea que este voltaje de base es sencillamente el que hemos hallado allá de Thevenin, el equivalente ese, menos esta resistencia R1 paralelo R2 por la corriente de base 1, que es un número conocido para nosotros. Y esto nos tiene que dar un resultado. Y ese resultado, en el caso cuando hago todo con los símbolos y todas las cosas y las X, o sea, si realmente meto todos los números aquí en función de X sin reemplazarlo, obtengo al final el siguiente valor. Al final me da un valor, esto ya ustedes no tienen por qué saber cómo se saca, pero el punto está en que eso a mí me da esto, 0.3 más 0.12x. Esa es la respuesta realmente que usted necesita, bueno, que yo utilizo para poder revisar. O sea, hago todo eso con X y eso me lleva una cantidad de procesos algebraicos que no son realmente necesarios ahora. Simplemente este es el resultado que me da. A usted le van dando unos números muy concretos y esta es la respuesta que usted tiene que estar esperando que le dé. Si usted mete su dígito y simplemente da 3 más 0.12 por su dígito, ese es el valor que estamos esperando. Claro que eso le llevará a usted a calcular el valor intermedio que va por aquí, que va por acá. Esas son cosas que sí usted puede también hacer y que yo puedo también lograr establecer. Ese voltaje de BB aquí da, este voltaje vamos a establecerlo así porque también lo he hallado por aquí, este da, en ese caso 5
más 0.1x. Ese es ese voltaje de Thevenin que está ahí, ese BB que está ahí. Ese es para la fuente esa. En todo caso, eso es un valor intermedio que también voy a estar revisando que lo logres. Si tomaste este camino acaso, simplemente es así. Y ya estas corrientes que están aquí también se pueden hacer ya muy concretas en el caso que necesites. Por eso salen algunos valores ahí, pero no importa. Lo importante es llegar a este valor que está aquí. Existe otra manera alternativa de enfrentar el problema cuando estás aquí. O sea, el punto es llegar, siempre poder llegar a esta corriente como un valor conocido. Y de aquí en adelante sí puedes coger Thevenin u otras técnicas. En primer lugar, saber que estás buscando este voltaje de base aquí. Eso es lo que estás buscando. Esa es la meta que también estabas buscando de este lado. Aquí lo mismo. Pero ahora es posible hacer lo siguiente. Considera la corriente que baja por aquí. Y considera esta que está cogiendo para acá, la I de base 1. Y considera esta otra corriente también. Entonces lo que voy a hacer es un Kirchhoff de corrientes aquí. Ese es un método alternativo que podemos mirar. Esta corriente que está bajando acá es VCC menos el voltaje de base, lo que está aquí en este momento, entre R1. Y esta corriente es voltaje de base entre R2. Fíjate bien. Entonces el Kirchhoff va así. VCC, que es un valor conocido, menos voltaje de base entre R1, la corriente que está por aquí, es igual a la suma de esta más esta que está aquí, de IB1, que es un valor conocido, más BB sobre R2. En esta expresión, la única cosa desconocida es el voltaje de base. Esto es conocido. Es decir, que ya tú puedes proceder a partir de aquí y el resultado que vas a obtener también te lleva a esto mismo. O sea, esto mismo que está aquí. Entonces tienes esos dos caminos, ya sea por el Thevenin o ya sea haciéndolo de esta manera con una ley de corrientes de Kirchhoff aquí y lo lograrías. Esos dos resultados te llevan a esto. Entonces simplemente es evaluarlo, meter tus números y comprobar que todo está bien ahí. Y con eso terminamos nuestro examen. Realmente es un examen que se corresponde a los problemas del libro guía con unas pequeñas variaciones y que corresponde al material pactado para el estudio, y algunos de ellos reflejan los procedimientos hechos en clases en algunas de las configuraciones básicas. Entonces, con eso doy por terminado la explicación del examen.